Lo que es la historia clínica. Adelante, por favor. ¿Quieren que hable más fuerte? Sí. Muy bien. Como ustedes, si alguno de ustedes ha estado presente el día viernes, hemos tocado ya muchos aspectos acerca de la historia clínica. De esto vamos a hacer ahora nuevamente connotación, teniendo en cuenta todo lo que nos ha durante este tiempo orientado la doctora Garavito. Es importante para que ustedes realicen una buena historia clínica, tener la relación estudiante-paciente adecuada. En ese sentido, es importante, como muy bien han escuchado en relación a lo que ha orientado la doctora Garavito, hacer énfasis en esos aspectos, en el ambiente, en el paciente y fundamentalmente el estudiante o el médico, que va a ser el que va a dirigir la entrevista para que haya una buena historia clínica y de esa manera exista una buena formulación de la causa por la cual el paciente está yendo o está acudiendo a consultar, para que nosotros podamos identificar el problema. En ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos de los que ya ha hablado la doctora Garavito, que van relacionados con el buen clínico. Y el buen clínico se tiene que formar en esta etapa, en la etapa de estudiante, con la adquisición de conocimientos desde el primer año y que sepan engranar todos esos conocimientos para poder ayudar al paciente a determinar el problema, a identificar cuál o cuáles pueden ser las patologías que presente y saber tratarlas. En ese sentido, un buen clínico debe tener la capacidad de observación, debe tener un buen juicio crítico, debe saberse comunicar, saber reconocer las mejores opciones y mantenerse actualizado. Lo más importante, y esto está, si ustedes van a leer un poco de historia, desde la época griega, con Hipócrates, ya se hablaba de que nosotros, todo el personal y fundamentalmente el médico y los estudiantes en salud, deben tener la capacidad de observación. Porque esa capacidad de observación se va a desarrollar, ¿qué? Va a desarrollar lo que es el ojo clínico. En general, se ha visto y está ratificado que todo lo que nosotros, un 80% de los estímulos que recibimos, son captados a través de la visión, del sentido, que es tan importante. Nosotros, en el momento que ingresa el paciente, ya lo estamos evaluando, porque estamos viendo cómo se está presentando, si está llegando solo, si está caminando solo o tiene la ayuda de alguna persona. Si el paciente
está inconsciente. O a medida que vayamos haciendo la entrevista, vamos a darnos cuenta que puede haber algún tipo de cambio. ¿En qué? En la connotación en general, en la facie. Nosotros podemos identificar problemas solamente visuales con la visión y ya vamos a determinar algunos aspectos que nos pueden ayudar a la conformación de la historia clínica. Un 15% vamos a obtener a través del sentido de la audición y un 5% por el resto de los sentidos. Entonces, ustedes vean cuán importante es saber determinar a través de la capacidad de observación. El juicio crítico llegará en el momento en que nosotros tengamos que realizar, en primer lugar, el interrogatorio, es decir, relacionarnos con el paciente haciendo la anamnesis. Una vez que hacemos la anamnesis, iremos a realizar el examen físico. Y conjuntamente a esto, nosotros iremos a solicitar exámenes de laboratorio, de imagenología, quién sabe técnicas de trazos, como por ejemplo el electroencefalograma, el electrocardiograma o algunos otros estudios complementarios como son las biopsias, endoscopías, estudios citológicos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Acuérdense que en la clase del día viernes les había indicado que la historia clínica tiene una gran importancia y va relacionada con el método científico y va relacionada con la medicina basada en evidencia. Que es necesario que nosotros hagamos una buena anamnesis, un buen interrogatorio. ¿Por qué? Del interrogatorio nosotros vamos a obtener siquiera el 80% de información de la patología. Un 10 a 15% obtendremos a través del examen físico y con los exámenes complementarios podremos hacer un diagnóstico hasta de un 95%. Entonces, cuán importante es que ustedes sepan que la historia clínica es la base para que nosotros tengamos una buena interpretación diagnóstica y podamos hacer una terapéutica adecuada. Seguimos entonces en relación con el buen clínico. El juicio crítico tiene estas características. Como muy bien indicó la doctora Garavito, dentro de lo que es la relación médico-paciente, además de eso tenemos que tomar en cuenta la capacidad de comunicación. Y la comunicación, si bien es verbal, también es, como muy bien dijo, no verbal. Nosotros debemos saber interpretar a través de la comunicación lo que nos está indicando el paciente, pero es importante que nosotros también sepamos actuar de manera equivalente, con respeto y siempre atentos a todo lo que nos indique el paciente. El otro criterio de reconocer las mejores opciones va relacionado a que nosotros tengamos la mejor alternativa, el mejor camino como un buen clínico. Y al decir mantenerse actualizado, pues va relacionado con que ustedes saben que la tecnología en la actualidad hace que día a día existan nuevos artículos de patologías nuevas que se están presentando y que debemos saber identificar para poder hacer una diferenciación diagnóstica. Entonces, de acuerdo a eso, al tener todos estos criterios de un buen clínico, nosotros vamos a poder hacer que, como muy bien indicaba este colega,
William Osler, nosotros vamos a ir a observar. ¿Para qué? Para razonar, para comparar y verificar toda la información que vayamos a tener y poder determinar el diagnóstico y hacer una terapéutica adecuada, con la finalidad siempre de ayudar al paciente y no entrar en iatrogenia. Por tanto, nosotros debemos ir a identificar lo que es la historia clínica. Y la historia clínica va a ser parte de lo que es el expediente clínico. El expediente clínico no es más que toda la información recabada de una determinada persona, que puede ser en una oportunidad o en varias oportunidades que haya acudido a consultar. Va a ser toda la información que se va a tener desde el momento que nace hasta la actualidad, en la cual se recopilan varios criterios, y dentro de esos documentos se encuentra lo que es la historia clínica. Alguna literatura indica que la historia clínica no es más que el expediente clínico. Sí, es así, pero si un paciente está internado, esa historia clínica puede tener diferentes tipos de documentos que son importantes que ustedes sepan conocer, como los que estamos viendo acá. Hablar de historia clínica es indicar que no es más que todo el relato y el examen que vamos a identificar en un paciente para poder determinar el diagnóstico y dar la terapéutica. Si se dan cuenta, estoy repitiendo estos criterios continuamente para que se quede en su mente. Son un conjunto de criterios que los vamos a describir de forma escrita para que quede como documento, teniendo en cuenta que puede hacer que tenga una o varias patologías y sepamos identificar no solo la patología, sino saber identificar en el paciente, poder indagar al paciente lo que está sucediendo de manera social, de manera psicológica, de manera cultural, saber lo que sucede en su entorno, en la familia, y poder de esa manera determinar la causa o causas que está haciendo que haya un desequilibrio en su salud. Eso es historia clínica. Por tanto, de manera general podemos decir que la historia clínica es un conjunto de datos escritos donde nosotros vamos a ir a determinar el estado de salud de una determinada persona. Esta historia debe ser elaborada de manera cuidadosa, completa, y que no tengan problemas relacionados con la ortografía, que es importante que ustedes como estudiantes sepan. Dentro de lo que corresponde a los tipos de historia clínica, antes de hablar de las características y condiciones, si ustedes escucharon lo que indicó la doctora Garavito, nosotros tenemos diferentes tipos de historia que realizar, de acuerdo a los grupos etarios o dependiendo. Por ejemplo, podemos tener historias clínicas de control médico. Cada cierto tiempo puede ir una persona a hacer un control médico y en sí solamente es una evaluación rutinaria la que se vaya a hacer. Puede hacer una historia clínica con un
enfoque en un paciente pediátrico, en un paciente de la tercera edad o quién sabe, en una mujer en edad fértil. Los aspectos de los tipos de historia clínica en el momento de indagar sus datos van a ser diferentes de acuerdo a estos grupos etarios o de acuerdo al sexo. Pero también pueden haber historias clínicas con un enfoque, por ejemplo, aquellas personas que necesiten ser evaluadas por el campo profesional, tienen otro tipo de enfoque. En ese sentido, nosotros tenemos que ser y vamos a aprender a realizar lo que ya había indicado en la clase previa. La historia clínica que ustedes van a aprender es la historia clínica clásica en un paciente adulto. Esa es la historia que van a aprender. Y la vamos a tener que saber modificar dependiendo de los grupos etarios o del sexo, o de acuerdo a lo que se requiera, y eso a medida que van pasando de año irán determinando cuáles son las diferencias del enfoque. Dentro de las características y condiciones de la historia clínica, al ser un documento, es un documento único, íntegro. ¿Por qué? Porque solamente es de una determinada persona, donde vamos a ir acumulando todos los eventos de cambios en la salud que pueda tener, desde que nació hasta la fecha actual. Por lo tanto, va a ser normatizada, ordenada, auténtica, bien identificada. Y tiene que ser conservada y recuperable, porque continuamente vamos a tener que acceder a este documento que se denomina expediente clínico. Acuérdense, en un inicio había mostrado cuáles pueden ser los documentos que integran el expediente clínico. La utilidad de la historia clínica va relacionada con el uso asistencial, es decir, en el momento que el paciente acude a un centro hospitalario para buscar respuesta a los cambios en la salud que tiene. Con el uso de docencia e investigación, porque va a ser utilizada para poder enseñar a los estudiantes. Investigativo, porque se hacen trabajos de tipo epidemiológico, por ejemplo, como estamos mencionando acá, estudios epidemiológicos y de salud pública. De investigación para poder determinar diferentes tipos de enfermedades que puedan estar prevaleciendo, y por eso vuelvo a reiterar, estudios epidemiológicos y de salud pública. Por supuesto, es un documento legal, jurídico, que nos va a respaldar lo que debemos hacer de manera adecuada, sin que vayamos a hacer iatrogenia en el paciente. Lo que menos debemos hacer es dañar al paciente. Por lo tanto, debe ser bien realizada para que no exista ningún tipo de problema legal. Y a la vez va a ayudar a la parte administrativa en la planificación, evaluación y organización de la atención sanitaria. El registro de la historia clínica puede ser escrita a mano, un documento escrito a mano, o a través de los diferentes medios informáticos. A veces hay historias clínicas que ya están determinadas por los medios informáticos, pero ustedes como estudiantes no deberían realizar historias clínicas ya con un formato previo. En realidad nosotros vamos a aprender a hacer un formato clásico de historia clínica para que puedan obtener la información de manera adecuada y sepan
Y de esa manera hagamos un mecanismo de razonamiento, que eso es lo que necesitan aprender ustedes, saber razonar. Al hacer una historia clínica de tipo informático, ustedes se vuelven mecánicos, porque se utilizan dentro de la actividad de la comunicación, comienzan ustedes a realizar interrogatorios con preguntas dirigidas, en la cual solo esperan dos tipos de respuestas, o sí o no. O hacen preguntas que son conductuales, donde solo van a esperar un tipo de respuesta. Por tanto, no es adecuado hacer ese tipo de historia que sea dirigida. En ese sentido, entonces, ustedes aprenderán ahora o recordarán algunos aspectos de los que ya hemos hablado. La historia clínica tiene partes, y estas partes son el interrogatorio o anamnesis, el examen físico, el diagnóstico y el tratamiento. Durante todo este tiempo, durante este año, ustedes van a aprender solamente dos aspectos, y en realidad tres aspectos de estas partes, que son realizar una buena anamnesis, hacer un examen físico adecuado para poder hacer un diagnóstico sindromático y saber hacer una disquisición sindromática. En relación a la parte terapéutica, la irán aprendiendo paulatinamente. Como muy bien ustedes están viendo, todo tiene un orden, pero ese orden lo tienen que aprender. Y cuando estén frente al paciente, ustedes no pueden ser robots o máquinas. Ustedes tienen que saber relacionarse con el paciente, y la relación va a ser, si bien necesitan que la historia clínica sea sistemática, generalmente la obtención de todos los datos, criterios, no los vamos a obtener de manera rígida. Nosotros no vamos a ir a hacer una relación. Buen día, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Porque al hablar de esa manera vamos a cortar lo que es la relación estudiante-paciente. Si ustedes recuerdan lo que indicó la doctora Garavito, nosotros tenemos que tener empatía. Lo primero, respeto, paciencia y ser considerados y saber escuchar al paciente. Evidentemente, como muy bien indicó la doctora, no tenemos mucho tiempo para escuchar los médicos. Los estudiantes tienen todo el tiempo para escuchar porque tienen que aprender. Y la historia clínica no se hace en 10, 15 minutos. La historia clínica se realiza, es un proceso, denota tiempo, por lo tanto, tiene pasos en los cuales ustedes, no solamente en una oportunidad, sino en varias oportunidades, tienen que estar en relación con el paciente para poder obtener la información. Debe ser de manera paciente y respetuosa, con todos los criterios que mencionó la doctora Garavito. En ese sentido, entonces, yo voy a hacer un resumen porque ya habíamos visto algunos criterios en la clase.
La historia clínica clásica está relacionada con lo que es la anamnesis y el examen físico. Vamos a tener lo que es la afiliación o los datos personales, el motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos, ginecobstétricos, si es una persona del sexo femenino a partir de la pubertad hasta el adulto, ser una mujer adulta mayor. Antecedentes familiares, anamnesis por sistema. Todos estos criterios van relacionados con el interrogatorio. El examen físico se divide en examen físico general y en examen físico segmental. Entonces, ahora vamos a ir desglosando los aspectos relacionados con la historia clínica que ustedes deben aprender, y vuelvo a recalcar. La historia clínica clásica es en un paciente adulto a partir de los 18 años para adelante. Por tanto, cuando hablamos de filiación, nos referimos a los criterios generales de cada persona que están relacionados a la determinación de diferencias entre la identificación propia de un individuo acerca del grupo etario, del sexo, del estado civil, de la ocupación que realice y del lugar geográfico donde esta persona haya nacido, esté radicando, y se determinen todos estos aspectos con el fin de determinar todos estos datos generales y podernos relacionar con el paciente de acuerdo, de manera adecuada, pero también con el criterio tanto investigativo, epidemiológico, porque al catalogar todas estas características, en nuestra mente nosotros ya estamos haciendo un ejercicio clínico. Estamos viendo que de acuerdo a la edad, nosotros podemos tener determinados tipos de enfermedades de presentación. En los niños, por ejemplo, puede ser en el grupo escolar que tengamos como primera causa de enfermedad las enfermedades respiratorias agudas. Entonces en mi mente ya estoy haciendo una clasificación. En los adultos, las enfermedades transmisibles no contagiosas, por ejemplo. Si vamos a ir al sexo, pues de igual manera podemos decir que las mujeres tienen tendencia a determinadas enfermedades reumáticas, por ejemplo, los varones a traumas por el estado civil, y así sucesivamente vamos identificando la tendencia a tener patología. Esa es la razón por la cual nosotros debemos saber identificar de manera adecuada los datos personales de todos nuestros pacientes, y fundamentalmente para relacionarnos con ellos. Si el paciente está internado, tenemos estos otros criterios de identificación que van en relación con el centro hospitalario, el servicio, la sala y la cama donde está internado. ¿Cuándo estamos realizando la historia clínica? ¿Y cuándo se internó este paciente en ese centro hospitalario? Pero también es importante identificar la fuente de información. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que saber si es el paciente o son otro tipo de personas que nos están dando la información. La fuente de información puede ser entonces el paciente, y se habla de información primaria o la información dada por el paciente, y si es confiable, pues pondremos de esa manera, confiable. Pero puede ser que el paciente, como muy bien dio un ejemplo la doctora Garavito, pueda llegar en estado de coma, y quien está auxiliando sea un familiar o quién sabe una persona que no lo conoce.
Entonces, la fuente de información será secundaria y los datos pueden ser que no sean del proceso reciente, confiables, pero no van a conocer toda la historia del paciente. Entonces sí tiene gran importancia saber identificar estos criterios. Al hablar de datos de referencia, nos referimos a alguna persona allegada que debamos identificar con su dirección y su número de teléfono, que sea la responsable del paciente, sea este niño, adolescente, adulto o adulto mayor. Tiene que haber una persona de referencia a la que podamos acudir, porque acuérdense, al ser un documento legal, nosotros también necesitamos tener el consentimiento informado de todo lo que vaya a indicar o lo que nosotros tengamos que realizar como procedimientos terapéuticos. Por esa razón es importante tener los datos de referencia. Si seguimos viendo, posterior a esto tenemos el motivo de consulta. Y en el motivo de consulta nosotros iremos a decir que no es más que la causa que le está llevando a un determinado paciente a un centro hospitalario. La razón actual por la cual está en desequilibrio su salud. Por lo tanto, pueden ser síntomas o signos que nos refiere el paciente y que nosotros en el momento de identificar en el documento debamos saber colocarlos con las palabras del paciente o con términos semiológicos, semióticos. Pueden ser de ambas maneras. Si no encontramos un término semiológico, pues con las palabras del paciente. Y en la literatura eso es lo que indica, que se debe colocar con las palabras del paciente. Se debe identificar de manera puntual. Puntual significa que si el paciente nos dice que viene a consultar por dolor de cabeza, nosotros solo colocamos dolor de cabeza. Al decir de forma vertical, nos referimos a que no solo vamos a identificar un solo síntoma, pueden ser uno o varios los síntomas. Pero como ya aclaré anteriormente, no vamos a identificar 20, 30 síntomas. Identificaremos probablemente entre 3, 5 síntomas que nos oriente a la causa por la que está acudiendo el paciente. Y estos síntomas deberán ser identificados de manera vertical y por orden de importancia. Y al hablar de orden de importancia estamos indicando que acá también estamos usando el razonamiento. Puede ser que nos indique varios síntomas, como por ejemplo dolor de cabeza, náuseas, vómitos, foscenos, tinitos, y nosotros vamos a decir, probablemente el primer síntoma principal que está desencadenando todos los otros síntomas es el dolor de cabeza, y por lo tanto colocaremos dolor de cabeza. Pero para poder hacer este razonamiento, este ejercicio clínico, tenemos que interrogar al paciente acerca de algunos otros aspectos. Y estos aspectos van a estar relacionados con lo que es la historia de la enfermedad actual. Entonces, en la historia de la enfermedad actual, nosotros vamos a interrogar al paciente en relación a qué, a todos los detalles de los síntomas por los cuales haya acudido a consultar en el momento. Es decir, nosotros hacemos inmediatamente en el que el paciente nos está identificando estos síntomas, nosotros iremos a determinar con todas las características y de manera sistemática
Se aconseja en un inicio que nosotros interroguemos al paciente de manera libre, es decir, haciendo un interrogatorio en el cual vayamos a tener paciencia y vayamos a obtener lo más que se pueda acerca de estos síntomas. Pero a la vez nosotros tenemos que saber enfocar o llevar al paciente, conducir al paciente para que nos oriente de manera adecuada. Bien, iremos preguntando y debemos tener paciencia en la respuesta que nos vaya a dar. Siempre tiene que ser conducido en relación a la molestia o causa o causas por las que está yendo el paciente a consultar. Por tanto, no es en un inicio que vamos a tener una cronología, pero sí es importante para la redacción que exista la cronología. Entonces, lo fundamental en una primera parte es saber escuchar y saber interrogar. La historia de la enfermedad actual, por tanto, es un relato cronológico, ordenado, de los síntomas por los que acude a consultar una determinada persona. Al decir un relato cronológico, nos referimos que todos estos síntomas van a tener un inicio, van a tener un desarrollo y van a encontrarse en el momento de una determinada forma. Este relato lo tenemos que saber realizar de manera resumida, con una buena sintaxis, puntuación, con tiempos en pasado y en presente. Por tanto, es una pequeña redacción que deben realizar ustedes de manera adecuada, pero que debe tener lo fundamental, todas las características de los síntomas. Y estas características de los síntomas deben responderse a las preguntas cuándo, dónde, cómo, qué o por qué. Si hacemos el ejemplo del síntoma dolor de cabeza, que su término semiológico es cefalea, nosotros iremos a identificar de acuerdo, ¿se acuerdan ustedes? Hemos hablado en la clase teórica de algunos mnemotécnicos. En inglés hemos hablado del OLCAR, de operates y de este que generalmente ustedes hasta dijeron, sí, Alicia. Pues al hablar de dolor de cabeza, estamos hablando de dolor y nos vamos a responder a estas preguntas en el momento que identifiquemos las características, al saber cuándo apareció el síntoma, dolor de cabeza, dónde se localiza, en qué parte y qué región de la cabeza se localiza, cuál es la intensidad del síntoma, será leve, moderado, severo, o de acuerdo a las escalas, la escala analógica del dolor, la escala numérica en la cual ustedes tienen la numeración del 1 al 10, donde 1 es pobre y 10 es intenso el dolor. Las características propias del síntoma dolor, el tipo de dolor de cabeza que pueda tener la persona. Preguntaremos, ¿le late? ¿Le aprieta? Es como si estuviera comprimiendo. Iremos a determinar los síntomas asociados al dolor de cabeza, qué otros síntomas aquejan, o si existen algunos aspectos que aumenten el dolor de cabeza o
que disminuyan el dolor de cabeza. Además de esto, nosotros tenemos que ir a interrogar si la persona hizo algo para que cambie el dolor de cabeza. Es decir, si tomó algún medicamento, alguna infusión, si hizo alguna medida para que se modifique. Pero también es importante preguntar, ¿cambia el dolor de cabeza? Si se irradia. Entonces, con este pequeño ejemplo, ustedes van a identificar las características de los síntomas y saber responderse a estas preguntas para que sepan realizar una redacción adecuada de todo lo que está ocurriendo en el momento en la persona. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos todo lo que se denomina la anamnesis actual. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que es la anamnesis remota. Es decir, nosotros vamos a ir a hacer el interrogatorio de toda la historia previa a la actualidad. Si es una persona adulta, si tiene 18 años, todo lo que es para atrás iremos a interrogar en este momento, a través de los antecedentes. Y los antecedentes se van a dividir en antecedentes personales no patológicos y los antecedentes personales no patológicos están relacionados con la identificación de la historia pasada de todas las características socioculturales, epidemiológicas, como de hábitos, actividad física y sexualidad de una determinada persona. Teniendo en cuenta que al hablar de sexualidad, no solamente estamos hablando del sexo masculino, sino también femenino, porque en muchos documentos escritos se ven los antecedentes ginecobstétricos inmersos en los antecedentes personales no patológicos. Pero nosotros, cuando estamos frente a una persona del sexo femenino a partir de la pubertad para adelante, los vamos a identificar en un acápite aparte. Entonces, al interrogar estas características socioculturales, iremos a identificar de dónde procede la persona, dónde radicó, dónde radica actualmente, porque el lugar geográfico tiene relación con enfermedades que puede estar adoleciendo o haya adolecido. Iremos a identificar no solamente eso, sino también aspectos generales, sociales y culturales acerca de qué, acerca de su ocupación, si es varón, si realizó servicio militar. Iremos a identificar aspectos relacionados con hábitos higiénicos, con la vivienda. Identificaremos las características generales de la vivienda, si tiene agua, es decir, servicios básicos, electricidad, si tiene todos los servicios básicos. Identificaremos el estado nutricional a través del interrogatorio de la alimentación, teniendo en cuenta los macro y micronutrientes, saber la frecuencia en la que come de forma diaria y qué tipo de alimentos consume, para saber si existe alguna falencia o probablemente cambios que estén siendo causa de la patología actual o de otras patologías. También es importante indagar acerca de los aspectos generales de la vida habitual. Si esta persona hace actividad física, si tiene distracciones que son importantes, saber identificar. Dentro de los hábitos, nosotros identificaremos los hábitos sociales relacionados con, en realidad, hábitos tóxicos,
en relación con el tabaco, con el alcohol y con adicción a drogas, para saber si existe justamente lo que acabo de indicar, adicción, o solamente es la presencia del consumo que nos vaya a determinar adicción o quién sabe enfermedad. Tiene gran importancia, sí tiene gran importancia y tienen que saber identificar, por eso está acá mencionado. Y en el varón, la sexualidad. Al hablar de sexualidad es importante identificar el inicio de las relaciones sexuales, si es frecuente, si es con una o con múltiples parejas, si utiliza algún medio anticonceptivo, si existen alteraciones en la sexualidad, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a poder saber la normalidad y la patología en el varón. En cambio, en la mujer, generalmente, vuelvo a reiterar, a partir de la pubertad se pregunta en una capilla aparte. Los antecedentes personales patológicos también tienen gran importancia en la identificación y en el interrogatorio. No es más que la historia médica, quirúrgica previa, como también de inmunizaciones medicamentosas y de alergias. Acá estamos haciendo un resumen de todo lo que debemos ir a preguntar, porque es bastante. Y depende mucho el enfoque, si es en un paciente pediátrico, si es en un paciente adolescente, si es en la mujer, va a ir modificándose. Vuelvo a reiterar, acá se les está orientando una historia clínica clásica en un paciente adulto a partir de los 18 años. ¿Y por qué digo adulto? Porque dirán ustedes, ¿y dónde van a ir los antecedentes perinatales? Porque en ningún momento voy a mencionar. Y acá les hago razonar. ¿Alguno de ustedes sabe acerca de sus antecedentes perinatales? ¿Cuáles son los antecedentes perinatales? Son aquellos antecedentes desde el momento en que se une la célula femenina con la célula masculina y se va a ir formando un nuevo ser. Y va a transcurrir el embarazo hasta el momento del alumbramiento, quién sabe, un poco más. Esos son los antecedentes perinatales. Y doy mi cabeza que muchos de ustedes no tienen conocimiento. Evidentemente tienen gran importancia cuando están haciendo la historia clínica pediátrica. ¿Quién va a tener esa información? El papá, la mamá o quien esté a cargo del niño va a saber acerca de estos antecedentes. ¿Sí? Generalmente es la mamá. Bien, entonces, seguimos. Dentro de los antecedentes personales patológicos, decimos que es la historia previa de todos aquellos antecedentes de enfermedades que pueda haber tenido la persona, desde la infancia hasta la actualidad. Tienen que ir a indagar desde la infancia hasta la actualidad. Antecedentes de cirugías previas desde la infancia hasta la actualidad. O antecedentes traumáticos o de accidentes. De igual manera, desde la infancia hasta la actualidad. Las inmunizaciones, por supuesto que tienen que indagar. No solamente va a hacer el interrogatorio en un paciente pediátrico. También las personas adultas y de la tercera edad tienen que saber acerca de sus inmunizaciones. Y por supuesto, los medicamentos que utilicen o hayan utilizado y que puedan haber generado alergias. Entonces son esos los criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando están haciendo la historia clínica de los antecedentes personales patológicos. Si estamos, entonces, acá estoy repitiendo los mismos antecedentes que los pueden identificar, si ustedes quieren, en la etapa de la infancia, de la adolescencia, del adulto o del adulto mayor.
pueden ir haciendo de manera cronológica esta identificación. Para eso es que se les ha puesto de esta manera. Posterior a eso, nosotros tenemos en la mujer. Cuando estén frente a una mujer, pueden poner en su historia clínica, en su documento, los antecedentes ginecobstétricos. Estos antecedentes no es más que el interrogatorio de todos aquellos aspectos fisiológicos y patológicos de la mujer desde la etapa de la pubertad hasta la edad adulta mayor, donde fundamentalmente colocaremos la primera menstruación que haya tenido, el ritmo, la fecha de la última menstruación. E iremos a colocar los antecedentes obstétricos a través del número de partos, el número de embarazos, el número de partos, abortos, cesáreas, y preguntar siempre cuándo fue el último parto, para saber el último aborto, por qué fue aborto, por qué fue cesárea, cuál fue la razón para que sea cesárea, porque no es normal que sea cesárea. Un embarazo generalmente va a transcurrir en el alumbramiento en un parto biológico normal, pero puede en algún momento volverse cesárea, que es una intervención. Entonces tenemos que preguntar por qué fue cesárea. Tenemos que saber si fueron partos domiciliarios o en un centro hospitalario, porque de esta manera identificaremos que puedan haber problemas de infecciones probablemente o de sangrados en la mujer que puedan llevar al fallecimiento, o quién sabe, en el niño de igual manera, en el recién nacido, que pueda haber problemas de sufrimiento fetal o de lo contrario, la muerte o procesos de infección. Por eso es importante preguntar estas características y saber si el niño, la mamá se acuerda el peso, la talla, porque tiene mucha importancia identificar estos aspectos, porque puede ir relacionados con antecedentes patológicos de la mamá. Y es acá donde también hablamos y preguntamos de la sexualidad de la mujer. De igual manera que en el varón, el inicio de las relaciones sexuales, con una, con varias parejas, cuándo fue la fecha de la última relación sexual, si utiliza método anticonceptivo, qué tipo de método anticonceptivo utiliza, y si corresponde, si es una persona ya mayor, adulta, mayor, ya no está en etapa fértil, cuándo fue la menopausia. Y si esa persona hizo controles Papa Nicolau. Entonces, de esa manera ustedes están haciendo la pesquisa de todos los criterios de la historia de antecedentes ginecobstétricos. Los antecedentes familiares tienen gran importancia porque nos van a identificar problemas que pueden estar relacionados con procesos genéticos o que puedan ser adquiridos. En ese sentido, es importante que nosotros vayamos a interrogar acerca de los familiares, abuelos, padres, hermanos, hijos, pareja, identificar la edad, el estado de salud de cada uno de ellos, si están sanos o si alguno de ellos ha fallecido. Es importante identificar y saber cuál es la causa del fallecimiento. Averiguar en la familia las enfermedades las enfermedades crónicas no contagiosas que son frecuentes en la actualidad, y también enfermedades infectocontagiosas con la pareja, por ejemplo, o infecciosas como por ejemplo la tuberculosis. Averiguar de la hipertensión arterial, la diabetes, del infarto de miocardio, comunicábamos tuberculosis.
son enfermedades frecuentes en nuestro medio que tenemos que saber indagar. Y por último, en la anamnesis tenemos lo que es la anamnesis por sistemas, que no es más que el interrogatorio dirigido. Y ese interrogatorio dirigido es a través de sistemas en el cual nosotros vamos a formular preguntas en las que tenemos que obtener una respuesta, sea sí o no. Son preguntas formuladas dirigidas por sistemas. Aclarar que cuando vayamos a obtener síntomas, estos síntomas no van a estar relacionados con la enfermedad actual. Pueden ser síntomas que esté presentando de manera crónica o recientemente, pero que nos esté identificando otro tipo de problemas. Para eso nos sirve hacer la anamnesis por sistemas, para poder identificar problemas que pueden ser crónicos o recientes que se estén asociando a la patología actual que puede estar presentando el paciente. Estos síntomas los vamos a saber identificar de manera general, es decir, todos los aspectos generales de cambios en la salud, peso, talla, apetito. Iremos a identificar los sentidos, preguntar acerca de si está viendo bien, desde cuándo hay cambios en la visión, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, urinario, genital, endocrino, osteomuscular, hematopoyético, neurológico. Entonces, las preguntas acá son dirigidas. Usted tiene tos y la respuesta es o sí o no. Eso es lo que vamos a obtener para poder identificar estos criterios. Pero tengan cuidado. Si ustedes ponen, por ejemplo, acá hipertensión arterial, al hablar de hipertensión arterial, ya estamos hablando de un diagnóstico y no es la identificación de síntomas sueltos. Si ustedes ponen acá hipertensión arterial, al ser diagnóstico, yo me pregunto, ¿desde cuándo tiene hipertensión arterial? Pero usted no me ha dicho cuando estábamos hablando de su historia de los antecedentes. Entonces tendré que volver a la historia de antecedentes personales patológicos y en enfermedades poner diagnosticada de hipertensión arterial, hace tanto tiempo, hace tratamiento con modificaciones en la alimentación, con tal medicación. ¿Sí? De esa manera ustedes identifican. Pero no corresponde a la identificación de síntomas sueltos que puedan tener relación evidentemente con síndromes que pueda estar presentando la persona recién o anteriormente y que no tienen relación con la historia de la enfermedad actual. Eso es lo que tienen que tener en mente, por favor. Posterior a esto, corresponde todo lo que acabo de hablar a la anamnesis remota y en el examen físico general. Y el examen físico general es amplio. En el examen físico general vamos a ver aspectos generales. Desde el momento que ingresa el paciente, nosotros estamos viendo cómo está caminando, cómo se relaciona con el ambiente, con las personas, si está consciente. Iremos a preguntar acerca de aspectos relacionados con la conciencia. Iremos a ver el biotipo, la fase, la edad del paciente, cómo se comunica el paciente. Posterior a esto, veremos la marcha, la piel, el tejido celular, los signos vitales y la antropometría. Todo eso comprende el examen físico general. Y el examen físico secundario va relacionado con un examen más minucioso, por segmentos, donde vamos a ir a identificar desde la cabeza hasta las extremidades, teniendo en cuenta el examen neurológico. Así integramos lo que es la historia clínica. La historia clínica la vamos a integrar con esos dos aspectos que acabo de indicar. ¿Para qué?
evaluación para que nosotros podamos hacer en un principio inferir cuál puede ser la causa por la cual está yendo a consultar el paciente, es decir, hacer un diagnóstico presuntivo y ayudarnos con los exámenes complementarios a hacer un diagnóstico definitivo para hacer una terapéutica adecuada. Durante el proceso de realización de la historia clínica, ustedes van a seguir una metodología de diagnóstico clínico. Esta metodología de diagnóstico clínico no es más que lo que nosotros hablamos del método científico. La metodología del diagnóstico clínico ponemos en práctica lo que es el método clínico, que es un proceso sistemático de diagnóstico. ¿En qué consiste ese proceso sistemático de diagnóstico? Es todo lo que hemos hablado hasta el momento. Son todos los pasos ordenados que vamos a realizar en la búsqueda de diagnóstico en el paciente, aplicando el método científico. Por eso es importante que ustedes se acuerden de algo que dije al inicio. Ustedes no solamente van a relacionarse con el paciente haciendo preguntas, integrando todo lo que hayan obtenido de síntomas con el examen físico, sino van a ir a razonar, van a hacer un ejercicio clínico para poder identificar diagnósticos, siguiendo un método científico aplicado en los pacientes. Y aun cuando no crean, pues si nosotros hacemos una buena historia clínica, a través del interrogatorio nosotros vamos a obtener entre un 60 al 70% de la información que nos va a orientar al diagnóstico, un 10 al 15% a través del examen físico y aumentará un porcentaje con los exámenes complementarios. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes van a aplicar el razonamiento con el método clínico para hacer una investigación en el paciente, dando un diagnóstico acertado y un tratamiento adecuado. Eso es lo que vamos a hacer, siguiendo una metodología adecuada, cumpliendo con lo que es la medicina basada en evidencia. En la actualidad, muchos de nosotros queremos aportar algo que es importante, que es el interrogatorio. Y al hacer un mal interrogatorio, vamos a tener fallas en el diagnóstico. Y nos vamos directamente a lo que nos gusta, al método, a lo que hay, a los exámenes complementarios. Si alguno de ustedes ha visto una serie que es muy antigua, está el Dr. House. No crean que él hace una metodología científica, él no sigue un método clínico, él se basa en exámenes complementarios. Está mal. Nosotros debemos saber interrogar y hacer el examen físico para determinar el diagnóstico. Y los exámenes complementarios, como su nombre indica, son complemento a lo que hemos hallado en el interrogatorio y estamos hallando en el examen físico. Evidentemente, con los exámenes complementarios vamos a tener una certeza de diagnóstico. Sí, vamos a tener. Pero hay que saber utilizar muy bien todos nuestros instrumentos. Y para eso es necesario que ustedes estudien y sepan relacionarse con el paciente. Estos son los requisitos de aplicación del método clínico. Y va relacionado con todo lo que ha indicado la doctora Garavito. Va
con la buena relación médico-paciente, con la destreza en el interrogatorio y el examen físico. Si ustedes no saben identificar los síntomas y los signos, difícilmente van a poder obtener un diagnóstico adecuado. Saber organizar y jerarquizar la información. Integrar los problemas biológicos y psicosociales del paciente. Y lo más importante, saber razonar, analizar, sintetizar, hacer una contrastación objetiva e integral de ese razonamiento clínico, utilizando los exámenes complementarios en relación a la clínica, saber interpretarlos, evitar la iatrogenia y reconocer y analizar en colectivo los errores que podemos cometer y comenzar nuevamente de cero cuando exista este tipo de identificación. Y ante todo ser ético, eso es lo importante. Estas son las etapas de razonamiento clínico que ustedes tienen que saber realizar cuando hacen la historia clínica. Comienza con la identificación del problema. Al decir la identificación del problema, no es más que cuando acude el paciente a consultar, ya nos está indicando la molestia por la que está yendo, el problema, los síntomas con los que acude. Esa es la identificación del problema. La búsqueda de información se obtiene a través de qué? Es la información sistemática que vamos a obtener en el interrogatorio, en el examen físico, con los exámenes que podamos hacer en el momento de identificar el interrogatorio y el examen físico. Y que todo esto esté registrado de manera clara en historia clínica. De esa manera, nosotros vamos a formular una hipótesis, es decir, vamos a hacer un diagnóstico presuntivo, probablemente sindromático. Y vamos a hacer la contrastación, es decir, este diagnóstico presuntivo vamos a ver a través de la evolución o la realización de exámenes complementarios si realmente es este diagnóstico o existen otros diagnósticos que debamos saber identificar. Y una vez que hagamos todos estos pasos, nosotros tenemos que hacer la exposición de los resultados. Es decir, llegar al diagnóstico definitivo que permita la ayuda terapéutica adecuada al paciente. Entonces, todo esto va a estar relacionado con lo que es la aplicación del método científico en la parte clínica. Les agradezco su atención.